Todos hemos escuchado en algún momento expresiones tales como yo solo puedo hacer esto mejor y más rápido. No tengo confianza en otra gente. Es más fácil hacerlo por mi cuenta que tener que organizarlo, explicarlo y monitorearlo. Me gusta hacer las cosas a mi modo o simplemente me gusta trabajar solo. Bueno, cuando Dios creó al ser humano, nos diseñó como seres gregarios. Fuimos diseñados para vivir en comunidad. La cooperación y colaboración forman parte de nuestro diseño. Por eso nos sentimos tan bien cuando ayudamos a alguien. Sin embargo, muchas veces lo que más nos cuesta es poder ayudarnos a nosotros mismos. Hacerlo todo solo es una gran demostración de capacidades multifacéticas que al final del día no logramos mucho más que sorprender a las personas que a nuestro alrededor puedan estar, desgastarnos en muchas áreas de nuestra vida y tener un trabajo que es infructuoso. Eso nos convierte en hombres orquestas, aquellos que queremos hacerlo todo nosotros solos al mismo tiempo. En comunidades de fe pequeñas nos encontramos con la fuerte necesidad de falta de personal. Esto lleva a muchos líderes a que tengan que desarrollar capacidades multifacéticas y a que tengan que ocuparse y hacerse cargo de varias responsabilidades simultáneamente. Esto, debido a esa necesidad, es completamente entendible. No obstante a ello, no es sostenible a largo plazo. No es sostenible porque lleva a ese líder a sentirse drenado y eventualmente no permite que ese líder pueda llegar a maximizarse en las capacidades o el llamado que el Eterno le ha confiado. Hoy en día nosotros vivimos con la mentalidad de que conocer de todo un poco siempre será mucho mejor, pero la verdad es que una cosa es el conocimiento general y otra cosa es el conocimiento especializado. El hombre orquesta tiene un conocimiento general, pero el director de orquesta se encarga de formar un equipo cuyos componentes tengan un conocimiento especializado. El director de orquesta tiene la visión creativa de cómo se debe interpretar la pieza, coordina la entrada de cada instrumento y es el responsable de que cada músico la entienda y forme parte de ella, lo que me lleva a concluir que saber y poder tocar un instrumento no significa que deba hacerlo. En Éxodo capítulo 18 nos vamos a encontrar con un episodio fascinante. Consideremos lo que dicen los versos del 13 al 17. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Jetro es una de las personas de la historia bíblica cuya figura queda un tanto difusa. Es muy poco lo que sabemos al respecto. Sabemos que era un sacerdote de Madián, pero no sabemos mucho más de él. Partiendo de eso y de que Moisés sí conocía al Dios verdadero y lo conoció de una forma muy especial, siendo que hablaba con él cara a cara, que vio los milagros y prodigios con los que Dios libertó a su pueblo, pudiéramos muchos llegar a pensar que Moisés tenía una relación con Dios mucho más profunda que la que Jetro llegó a tener en ese momento. No obstante a ello, nos vamos a encontrar con la interesante situación de que aunque Moisés conoce a Dios mucho mejor que Jetro, Jetro en términos de liderazgo tiene mucha más experiencia y conocimiento que la que Moisés tenía en ese entonces, y con un consejo lo sacaría de un punto ciego. El hombre de Dios tiene que ser lo suficientemente humilde como para recibir de alguien poco espiritual o menos espiritual, si fuese el caso de Jetro, y recibir el consejo como si viniera de Dios mismo. En ese momento, Moisés era el hombre que Dios usaba de una forma impresionante. ¿Y quién se atrevería a decirle algo que le llevara a la contraria a un hombre tan extraordinario en Dios como lo era Moisés? Sin embargo, en su carácter era el hombre más manso de la tierra, dice las Sagradas Escrituras. De manera que Jetro se le acerca, lo confronta y le dice: no está bien lo que haces. Y en algún momento de la vida, nosotros los que formamos parte del liderazgo, necesitamos de personas que con transparencia, honestidad y de buena forma nos puedan confrontar y con la verdad poder sacarnos de esos puntos ciegos y que nos digan, aunque tienes buenas intenciones, no lo estás haciendo bien. El
consejo que Jetro le da a Moisés es establecer líderes que puedan encargarse de ciertas cantidades de personas. En la vida de Jesús vamos a ver que esto también se cumplió. Los 12 discípulos no fueron gente que se ofrecieron como voluntarios para formar parte del staff o del ministerio de Jesús. Los 12 apóstoles no eran un grupo de personas voluntarias, fueron un grupo selecto, personas escogidas divinamente por Jesús. Un solo hombre no puede hacerlo todo solo. Por eso los líderes de equipo tenemos que aprender a escoger los componentes de nuestro equipo en base a las necesidades y a lo que es la visión que nos ha sido delegada. Lo que nos suma resta y lo que no nos hace avanzar nos está atrasando. No podemos escoger por moda ni por gusto, sino en base a las necesidades de la visión y de la comunidad de fe. Delegar es un gran desafío, sobre todo para aquellos que pretendemos servir a Dios con excelencia. No obstante, cuando no delegamos porque decimos queremos servir a Dios y hacer las cosas con excelencia, o estamos desestimando a quienes nos rodean, o estamos teniendo una estima de nosotros mismos superior a la que deberíamos estar teniendo. De manera que debemos vencer la tentación de querer controlarlo todo. Consideremos a Jocabed. Jocabed fue una mujer extraordinaria, una madre luchadora. Cuando estaba en su embarazo de Moisés, ella vivía en una época donde el faraón estaba dando muerte a todos los niños varones que nacían. Todos conocemos la historia y damos por sentado muchas cosas que no tenían por qué ser como fueron. El hecho de que ella preparara una pequeña arca, que la pusiera sobre el río, que la hija del faraón estuviera en ese momento bañándose y que la atendiera, recibiera al niño y no lo asesinara, sino que quisiera quedárselo. Todo lo damos por sentado. La verdad es que creo que hubo un año de planificación. Los 9 meses de embarazo, más los 3 meses que tuvo al niño escondido, suman 12 meses. Todo un año para ella poder idear un plan que pudiera hackear el sistema de Egipto. ¿Cómo que hackear el sistema de Egipto?, preguntará alguien. Bueno, ella sabía a qué hora la hija de Faraón estaría allí. Sabía cómo esquivar la seguridad de la hija de Faraón. Supo cómo planificarlo todo, tener todo perfectamente programado para que el niño pudiera llegar a las manos de la hija del faraón. Ahora consideremos lo fuerte de la situación. Hay un momento en el que Jocabed tiene que dejar ir al niño. Primero lo delega en las manos de María, la hermana de Moisés, hija de Jocabed. Y cuando lo delega en las manos de María, María se va a encargar de seguir aquella pequeña arca. Cuando la hija del faraón ve al niño, es María quien le hace el ofrecimiento de buscar a una de las hebreas que puede encargarse del niño. De manera que no solamente lo iba a delegar en las manos de María, sino que también iba a confiar en que llegaría a las manos de la hija de Faraón. Pero todo estuvo tan perfectamente planificado que el mismo día en que lo entregó, ese mismo día lo recibió en sus manos. Las cosas bien planificadas siempre harán que aquello que estás soltando regrese a ti. Desde el principio de la creación, desde los primeros capítulos del libro de Génesis, nos encontraremos a Dios delegando en Adán y Eva el cuidado del huerto. Incluso en el ministerio del apóstol Pablo llegaremos a ver que el apóstol llegó a ser tan eficiente en las labores que el Eterno le confió precisamente porque supo conectarse con colaboradores que amaran la visión y el llamado y el servicio a Dios. A través de sus cartas somos testigos del seguimiento que le daba a aquellos que había establecido como líderes. Incluso a Timoteo le exhorta a que haga con otros precisamente lo mismo que él había hecho con Timoteo. Segunda de Timoteo 2:2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El apóstol Pablo nos enseña que a pesar de que el cuerpo tiene diferentes miembros que tienen funciones distintas, ambos cooperan y forman parte del mismo cuerpo. Ambos colaboran y nosotros podemos ser muy distintos, pero estamos colaborando para el mismo cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Cuando tenemos esto presente, comprenderemos que uno solo no puede lograrlo, que Dios no puso todas las cosas en una sola persona, sino que debemos ser lo suficientemente humildes, porque el hecho de que no estemos confiando en nadie más, lo único que hace evidente es que o estamos infravalorando a quienes nos rodean o estamos sobreestimándonos a nosotros mismos.